Al entrar a una iglesia como la Basílica de San Juan de Letrán en Roma, tenemos que saber que no estamos entrando a un simple edificio, estamos entrando en una historia. Todo el arte, la arquitectura, las estatuas, los mosaicos y las pinturas no están ahí solo para decorar la iglesia, sino que cada pieza es como una página de un gran libro, y se unen para proclamar la historia de la salvación en la que tenemos que participar. Cuando los peregrinos entran en esta basílica, los reciben estatuas de los 12 apóstoles, colocadas en los mismos pilares que sostienen la basílica. Esto simboliza que estos hombres son la base de la iglesia que Jesucristo estableció. En la parte superior, las ilustraciones artísticas nos cuentan la historia del Antiguo Testamento, de Adán a Jonás de un lado, y la historia de Jesús, desde su bautismo hasta su resurrección en el otro. A medida que los peregrinos caminan por el pasillo principal, recorren la historia de la salvación. Y cuando miran hacia adelante, ven un mosaico del rostro de Jesús detrás del altar principal, que es el punto central de toda la basílica. Aquí vemos que Jesús es quien atrae a los peregrinos a través de la historia de la salvación, que los atrae hasta el altar para orar, donde Él desciende para reunirse con nosotros. En iglesias como esta, y durante siglos, los peregrinos se acercaban al altar principal donde se arrodillaban y recitaban el credo cristiano, la declaración resumida de la fe. Y cuando hacían eso, era como si cada uno estuviera profesando: la historia de fe proclamada en esta basílica también es mi historia. ¿Qué hacemos con una película aburrida? ¿Qué hacemos con un libro que no tiene argumento? Cerramos el libro, apagamos la película. Cuando notamos que no hay un propósito, que la historia no tiene sentido, nos parece inútil seguir adelante. Lo mismo sucede con la vida. Cuando perdemos la trama de nuestras vidas, nos llenamos de ocupaciones constantemente y distracciones pasajeras para distraernos de la dolorosa sensación de que nuestras vidas no tienen rumbo. Nuestro mundo moderno ha perdido su historia. Ya no sabemos de dónde venimos, no sabemos por qué estamos aquí y no sabemos hacia dónde vamos. Pero el credo que los cristianos han recitado desde la época de la iglesia primitiva es la historia por la cual comprendemos nuestras vidas. Nos recuerda de dónde venimos, nos señala hacia dónde vamos y nos muestra por qué estamos aquí. En el credo vemos que nuestras vidas individuales son parte de una historia más amplia, una historia que ha transcurrido desde el comienzo de los tiempos. Y es únicamente cuando vemos nuestras vidas en esa historia que podemos empezar a descubrir nuestro propósito. Scott, a menudo se dice que la fe católica no es solo una larga lista de creencias y normas, sino que es una historia. ¿Qué significa eso en realidad? Bueno, esto es importante, Ted, porque la mayoría en la actualidad no se da cuenta de que en realidad hay un plan, que la vida tiene sentido, porque Dios mismo nos dio esta vida y cubre todas nuestras necesidades. Y al juntar la vida de todos, tiene sentido en conjunto. Y hay un propósito, un plan. La vida tiene una razón. Hoy en día la vida es muy solitaria. Yo soy un individuo. Tú eres un individuo. No tenemos mucho en común o que compartir. En mi propia vida lo que sucedió ayer no importa. Lo que suceda mañana no importa. No está conectado. Y si tú apoyas esa idea, si realmente sostienes esa filosofía de vida, ¿qué pasa si nos sentimos desesperados? Porque entonces la vida parece no tener sentido. ¿Cuál es el fin de todo esto? Ninguno. ¿Cuál es el propósito? No hay ninguno. ¿Cuál es el sentido de la vida? Nadie lo sabe. Ese es un motivo de desesperación y hay gente que atraviesa esa realidad. Pero la verdad de todo es que Dios mismo
se preocupa por nosotros. Dios tiene un plan. Y cuando entiendes que Dios es todopoderoso y nos ama a todos, y pones estas dos cosas juntas, piensas en esta nueva palabra, providencia, que Dios nos creó y está con nosotros y va a atender nuestras necesidades. Y toda la historia avanza hacia este objetivo, el cual esperamos que sea el cielo, la vida en Cristo para siempre. Cuéntame acerca de la historia. ¿Cómo comienza? Bueno, la historia es interesante porque no tiene un comienzo, porque la historia comienza con Dios, que no tiene un comienzo. En realidad, toda la historia es sobre el amor infinito de Dios. Pero comencemos por decir que hay dos cosas fundamentales acerca de Dios, para entender la historia correctamente. Primero, Dios realmente es Dios. De verdad, Él es superior a nuestra mejor versión de nosotros. El refrán preferido de mi padre era, Scott, recuerda que hay un Dios y tú no eres Él. Ese es un buen comienzo para comprender quién soy yo en todo el orden del mundo. También lo que debemos recordar sobre Dios es que Dios es amor. Dios es una comunión de personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, lo que llamamos la Trinidad. Dios en realidad por su propia naturaleza es en sí una emanación de amor y una comunión de personas. Y luego Dios quiere compartir ese amor con todos los seres humanos. Por eso crea a los seres humanos para poder compartir su amor con todos nosotros. ¿Sí? Y cuando hace eso, Él crea realmente a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y ese es su plan. Crearnos como una familia a través de Adán y Eva. Así que originalmente nos creó en unión entre nosotros y en unión con Dios. ¿Qué sucedió? Sí, exacto. Fuimos creados. Él crea a Adán y a Eva de forma que puedan estar en maravillosa armonía. Ellos están con Dios, están en la relación correcta con Dios, la vida está en orden. Y ellos conocen a Dios. En su mente realmente lo conocen y con su voluntad ellos pueden seguirlo muy fácilmente. Pero entonces lo que pasó es que ellos fueron tentados. Fueron tentados por Satanás y los ángeles caídos. Porque Dios no solo creó a los seres humanos, Él también creó a los ángeles. Algunos de los ángeles decidieron no seguir a Dios y hasta el final de los tiempos estos ángeles seguirán buscando nuestra ruina y buscaron la ruina de Adán y Eva. Así que Satanás tentó a Adán y a Eva y ellos decidieron no seguir a Dios. Dieron su brazo a torcer y cuando lo hicieron, esa armonía, esa hermosa relación se destruyó. Adán y Eva la destrozaron. Podían conocer a Dios. Ahora es difícil conocerlo porque el pecado lo hace más difícil. Ellos podían seguir a Dios con su voluntad humana. Ahora va a ser mucho más difícil seguir a Dios con su voluntad humana. Cuando Adán y Eva caen, dado que son nuestros primeros padres, ese pecado y el daño del pecado se transmite de generación en generación. Incluso hoy, tú y yo enfrentamos esa batalla constante entre el bien y el mal, tentados por Satanás a no seguir a Dios. Y la iglesia tiene este lenguaje para describir esta realidad de cómo nos hirió el primer pecado de Adán y Eva, el pecado original. ¿Qué es eso? Sí, bueno, este pecado original, este primer pecado original de nuestros padres Adán y Eva, de no seguir a Dios, se repite y todos lo heredamos porque todos somos descendientes de Adán y Eva. Y esto comúnmente se llama concupiscencia. Ese es un término extravagante, concupiscencia. Simplemente significa que tenemos una inclinación hacia el pecado. Como ven, estamos en problemas porque es más difícil conocer a Dios y seguir a Dios. La comunión que tuvimos con Él y el uno con el otro desapareció. Y somos blanco fácil para Satanás porque tenemos la inclinación al pecado. Satanás ha establecido esta situación en la que tiene cierto poder sobre nosotros o tiene un blanco fácil. Y esto no es nada extraordinario. Esto es algo que experimentan todos los seres humanos. Podemos tener una idea de lo que está bien, pero a veces no estamos seguros. No tenemos claro qué es lo correcto y a veces sabemos lo que debemos hacer, pero no lo hacemos. Yo sé que debo levantarme a cierta hora o yo sé que debo ser amable o paciente, pero no soy amable ni paciente. Esa es la realidad que enfrenta cada ser humano y todo eso es resultado de lo que estás describiendo aquí. Exacto. Lo bueno es que Dios sabe esto. Y recuerda que toda la historia trata del amor infinito de Dios y Dios ve esta lucha. Él sabe lo que nos pasó. Somos sus hijos e hijas. Él nos ve heridos. No nos va a dejar solos en el campo de batalla. Así que cuando Dios se acerca a Adán y Eva, incluso en el paraíso, incluso después de haber pecado, Él es un Dios generoso, un Dios de misericordia y gracia. Entonces se acerca a ellos y les dice inmediatamente, no voy a dejar los huérfanos, voy a enviar a mi hijo.
Él promete de inmediato que va a enviar a su Hijo, en realidad para destruir a esta muerte y reintegrarnos a su vida como hijos e hijas de Dios. Y hoy vivimos en medio de esta historia. Esta historia ha continuado en nuestras vidas. Tenemos la opción que tuvieron Adán y Eva. Tenemos este Dios amoroso que se revela a sí mismo y que quiere tener una comunión con nosotros. Y tenemos a Satanás y a los ángeles caídos que merodean buscando nuestra ruina. Y tenemos que recordar que hay una historia y que estamos en ella. Y que cada decisión que tomamos es una decisión que nos acerca a Dios y al cielo, o que nos acerca al pecado y a la muerte y a la condenación eterna. Y al mundo entero le gustaría que creyéramos que no hay historia, que no existe el bien y el mal y que no tiene sentido. Y esa es la misma mentira que Satanás quiere hacernos creer. Cuando las personas piensan en el cristianismo, quizá piensan en las historias bíblicas como la del Arca de Noé o de Moisés y la división de las aguas. O pueden pensar en eventos de la vida de Jesús. Él nació en Belén, él murió en una cruz. O pueden recordar cómo Jesús estableció una iglesia y nos dio el bautismo y la Eucaristía. Están familiarizados con estos términos individuales. Pero ¿cómo pueden relacionar todo esto? Eso es lo que vamos a analizar hoy. Vamos a ver cómo estos aspectos individuales del cristianismo se unen para contarnos la maravillosa historia del plan de salvación de Dios. Esta gran historia puede dividirse en tres partes principales. Primero, Dios, quien es plenamente feliz solo, elige libremente crearnos por su propio amor y bondad, para compartirlos con nosotros. Él nos hizo a su imagen para vivir como Él, para vivir con amor desinteresado. Y vemos a nuestros primeros padres, Adán y Eva, que viven así. Originalmente existía esta maravillosa unidad que tenían con Dios. Pero esa armonía con Dios se contagió a su propia relación. Así que había una gran unidad dentro de la familia humana. Originalmente, la familia humana era la familia unida de Dios. Pero luego, Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios y se negaron a entregarse como ofrenda de amor. Como resultado, dañaron su relación con Dios. De hecho, la Biblia nos cuenta que Adán y Eva se apartaron de la presencia del Señor Dios. Pero su pecado también dañó la relación entre ellos. La Biblia nos muestra que después de pecar, se culpaban entre sí, no confiaban en el otro, había tensión en su relación. Entonces, el pecado no solo rompe nuestra relación con Dios a nivel vertical, sino también daña nuestra relación con el otro a nivel horizontal. Por lo tanto, al final vemos que el pueblo de Dios está lejos de ser la familia unida de Dios y se ha convertido en una familia humana rota. No obstante, Dios tiene un plan. Y lo vemos en la historia de la salvación congregando gradualmente a su pueblo nuevamente. Él trabaja con líderes clave en la Biblia como Noé, Abraham, Moisés y David. Y así su gran plan alcanza su culminación cuando Dios envía a su propio Hijo, Jesucristo, a morir por nuestros pecados y a ofrendarnos ese amor perfecto que nos vuelve a acercar al Padre. Y el Hijo envía al Espíritu Santo para que nos llene con su vida. Pero Jesús no quiere salvarnos individualmente, separados el uno del otro. En la historia de la salvación hemos visto a Dios acercar personas a Él para restablecer la unidad a nivel vertical. Pero Él también quiere que las personas se congreguen y se unan a nivel horizontal. Es por eso que Jesús establece una iglesia universal que congrega a toda la humanidad en la única familia de Dios. Esta iglesia universal o iglesia católica, de hecho, la palabra católica significa universal. Durante 2000 años, la Iglesia Católica ha transmitido fielmente las enseñanzas de Jesucristo y a través de los sacramentos las gracias que Él nos consiguió en la cruz para que podamos estar en condiciones de vivir como Él, de vivir ese momento tan desinteresado con el cual nos creó desde el principio para que podamos estar con Dios para siempre en el cielo. Ahora, analicemos con más detalle esta historia de salvación. Iremos a través de la creación hasta la caída
y luego hasta la redención en Jesucristo y en la Iglesia Católica. Dios primero anuncia su plan de salvación en el Jardín del Edén, donde anuncia que un día vendrá un Salvador a rescatar a toda la humanidad. Así que Dios comienza su plan de salvación con esta enorme visión. Pero Él también comienza su plan en mucho menor escala con una sola pareja, Adán y Eva. Y luego eso se extiende a una familia elegida con Noé y su familia. Y luego el plan de salvación se expande para incluir a una tribu elegida con Abraham y toda su tribu. Y luego eso se extiende a una nación elegida con Moisés y todo el pueblo de Israel. Por último, se extiende a un reino elegido con el rey David y sus herederos y el reino de Israel. Todas estas historias del Antiguo Testamento llegan a su culminación y realización en la vida de Jesús, que viene como nuevo rey a establecer un nuevo reino que es la Iglesia. Y la Iglesia se crea para la salvación de todo el mundo, no solo para una familia o una tribu o una nación, sino que se invita a todo el mundo a compartir la salvación que nos trae Jesús. Si tuviera que elegir una sola historia de la Biblia que pudiera revelarles el resto de la historia de la salvación, sería la historia de Abraham. En esta historia vemos cómo Dios le hizo a Abraham 3 promesas que realmente sirven como un índice para comprender el resto de la Biblia. Si conocen estas 3 promesas que le hizo a Abraham, entenderán muy bien el plan de salvación de Dios. En estas 3 promesas vemos que Dios quiere usar a Abraham y a sus descendientes, la nación de Israel, como instrumento para llevar bendiciones al resto del mundo, congregando de nuevo a las naciones en una única familia. Analicemos estas 3 promesas y cómo se desarrollan en la historia de Israel. Primero, Dios le prometió a Abraham que un día sus descendientes se convertirían en una gran nación. Esa promesa se cumple en la época de Moisés, cuando Moisés lleva a los descendientes de Abraham, los israelitas, fuera de Egipto y los lleva a la tierra prometida. Ellos se convierten en una nación soberana. La segunda promesa es que Dios le dijo a Abraham que un día sus descendientes se convertirían en un gran reino. Los reyes provendrían de su línea. Ellos no son solo una nación, ahora son un reino que gobierna otras naciones. Eso se hace realidad en la época de David. David establece el reino de Israel. Y él amplía los límites de Israel, comienzan a gobernar otras naciones. Su hijo Salomón, de hecho, empieza a enseñarles a las naciones paganas la verdad sobre el único Dios verdadero. Pero Dios tiene planes aún más ambiciosos para la familia de Abraham. Ellos se convertirían no solo en una nación o en un reino, se convertirían un día en una fuente de bendiciones para todo el mundo. Así que esta tercera promesa se cumple en Jesucristo, que es el último hijo de Abraham. Jesucristo, el hijo de Abraham, el hijo de Dios, viene para morir en la cruz por nuestros pecados, para establecer su iglesia y congregar a todas las naciones para formar nuevamente la familia de Dios. Todo el plan de salvación de Dios culmina en la persona de Jesucristo, Dios hecho hombre. Dios envió a su único hijo, Jesucristo, al mundo para rescatarnos del pecado. Dios no envió a un mensajero, ni a un ángel, ni a un profeta, ni a un sanador. Él envió a su propio hijo, que es divino, para que pudiéramos tener una vida nueva. Jesús vino al mundo, Él predicó el reino de Dios, Él predicó el arrepentimiento, hizo muchos milagros y señales, pero también sufrió, Él murió en la cruz, y Dios lo resucitó de entre los muertos, para que tuviéramos la esperanza de una vida nueva, eterna, con Dios en el cielo para siempre. Entonces, ¿por qué Dios se hizo hombre? Bueno, es muy simple. Nosotros, como seres humanos pecadores, infringimos la ley infinita de Dios, y por lo tanto, contrajimos una deuda infinita con Dios que no pudimos pagar. Entonces Jesús, como Dios hecho hombre, puede representarnos como un hombre, pero también tiene la capacidad de saldar la deuda infinita que contrajimos como Dios. Así que Jesús, en nuestro nombre, paga la deuda del pecado a Dios a través de la crucifixión y la muerte en la cruz. Y Él nos ofrece vida nueva y eterna a través de la resurrección. ¿Cómo hace Jesucristo, que es completamente Dios y humano, para redimirnos del pecado? Les contaré una historia, la llamo la historia de los 2 jardines. Volvamos al jardín del Edén, donde teníamos a Adán, que era el hijo de Dios. Y él estaba en el jardín y estaba en perfecta comunión con Dios, pero enfrentó una prueba, una tentación, y demostró ser infiel, desobedeció a Dios. Y en última instancia eso llevó a que se le prohibiera comer el fruto del árbol de la vida, lo que significó que perdió la comunión con Dios. Pero ahora, siglos más tarde, nos encontramos en otro jardín. Y en este jardín de Getsemaní encontramos a Jesús, el nuevo Adán, que no solo es un hombre, sino también es Dios. Y Jesús tiene que enfrentar esta enorme prueba.
Y esa enorme prueba es la crucifixión al día siguiente. Y él tiene la opción de obedecer o no obedecer a su padre. Pero Jesús en el jardín de Getsemaní tiene obediencia perfecta. Él dice 3 veces, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y su obediencia perfecta lleva a la crucifixión, a la cruz. Y los padres de la iglesia llamaban árbol a la cruz. ¿Por qué? Porque Jesucristo crucificado, que es completamente Dios y completamente hombre, se convierte en el nuevo árbol de la vida. Así que vemos a Jesús, el nuevo Adán, cancelando al fin la desobediencia de Adán. Y una vez más, a través de la cruz del nuevo árbol de la vida, restableciendo a plenitud nuestra comunión con Dios. Durante su ministerio terrenal, Jesús no solo proclamó el reino de Dios, sino que estableció el reino de Dios en su iglesia. Nombró a los 12 apóstoles como sus sucesores para proclamar el reino de Dios en todo el mundo, para formar discípulos y bautizar fieles. Los apóstoles dieron su autoridad a los obispos y estos a sus sucesores hasta la iglesia actual. Así que la iglesia asume la misión de Jesús, la misión de proclamación, del bautismo y de la formación de discípulos en cada nación y en cada generación, expandiendo constantemente el plan de salvación de Dios para incluir a todos en una comunión íntima con Cristo. Hemos visto cómo el plan de Dios desde el mero principio era que estuviéramos unidos con Él y unidos entre nosotros. Pero el pecado ha generado división en este mundo. Somos una familia humana rota, pero Dios ha congregado a su pueblo de nuevo. Y este plan culmina cuando Él envía a su Hijo Jesucristo para que muera por nuestros pecados y nos reúna otra vez a todos en una única familia. Por ese motivo los apóstoles proclamaron una fe, un bautismo, un espíritu, una iglesia. Y la iglesia es la familia reunida de Dios. Una de las cosas por las cuales seremos juzgados al final del tiempo es por cómo vivimos esta unidad con Jesús. Jesucristo vendrá a juzgar a vivos y muertos en el final de los tiempos. Todos serán juzgados en función de lo que hicieron, por sus actos, ya sea que eligieran amarse a sí mismos o amar a Dios. Y mediante este juicio, Jesús va a iniciar la etapa final del reino de Dios. El tiempo de la unidad entre Jesús y su esposa, la iglesia, en una unión de amor eterno. Cada día tomamos decisiones, y esas decisiones nos van a acercar a Dios o nos van a alejar de Él. Y todos los días Jesús nos da el Espíritu Santo a través de su iglesia para que podamos vivir nuestras vidas de acuerdo a su plan y decidir correctamente para poder vivir con Él en el cielo para siempre. Nuestro destino final en Cristo es la vida eterna en el cielo con Él. Y todos los días Jesús nos invita a todos a caminar con Él. Nos invita a experimentar su vida y esta salvación que Él desea darnos. Pero nosotros cada día tenemos que cooperar con esta gracia. Tenemos que atraer esa vida de Cristo a nuestras propias vidas. Y cuando hacemos eso, y cuando caminamos con Jesucristo, experimentamos la plenitud de la vida y del amor que Él quiere que compartamos con Él en el cielo para siempre. Si consideramos todo lo que hemos analizado hoy, vemos que hay 3 partes principales en la historia de la salvación. Primero, la creación. Dios, que es infinitamente perfecto y feliz con Él mismo, creó al hombre para que pudiera compartir su amor y bondad con Él. Creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza para conocer y amar a Dios, capaces de entregarse por amor. Originalmente, el hombre y la mujer estaban unidos a Dios a nivel vertical y tenían armonía entre ellos a nivel horizontal. La humanidad era la familia unida de Dios, que reflejaba la unidad de Dios mismo. Segundo, la caída. El hombre y la mujer pecaron, desobedecieron a Dios y se negaron a entregarse por amor. Este pecado rompió nuestra relación con Dios y rompió la armonía entre el hombre y la mujer. Este pecado original también trajo muerte al mundo e hirió nuestra naturaleza humana, haciendo difícil para los descendientes de Adán y Eva que conocieran la verdad y quisieran el bien. Todos sabemos que tenemos una inclinación hacia el pecado, un deseo llamado concupiscencia. Tercero, la redención. Dios envió a su Hijo Jesucristo para que muriera por nuestros pecados, ofreciendo en nuestro nombre el regalo perfecto del amor que nos vuelve a acercar al Padre. Y el Padre envió al Hijo para que enviara al Espíritu Santo y nos llenara con su vida. Pero Jesús no vino para salvarnos individualmente. Él estableció la Iglesia Católica Universal para congregar a la familia rota de hombres en la familia unida de Dios. La Iglesia Católica transmite las enseñanzas de Cristo y a través de los sacramentos dispensa las gracias que consiguió para nosotros en la cruz, para prepararnos para hacer el bien que nos resulta tan difícil, para permitirnos vivir como Cristo, para vivir en Cristo.
para que podamos estar con Él para siempre en el cielo. Ahora, vamos a analizar cómo vivimos esta historia en nuestra vida cotidiana. Curtis, hemos escuchado esta gran historia acerca del plan de salvación de Dios y que tenemos que participar en ella. ¿Pero qué significa para nosotros? Primero, creo que es fantástico ser católico porque no solo entendemos las historias, las pequeñas historias incluidas en la Biblia, sino que podemos entender la gran historia. Y al leerla vemos que la vida tiene un significado y un propósito, entonces sucede algo más sorprendente. Al leer los evangelios empezamos a conocer a Jesús. Él está en los evangelios y nos invita a participar en la historia y nos damos cuenta de que hemos sido invitados a escribir el capítulo más reciente de la historia de la salvación. Lo que sucede en la actualidad es parte de esta gran historia, y no somos meros espectadores, tenemos funciones que cumplir, tenemos que desempeñar un papel muy importante que si no lo hacemos, si no respondemos, el mundo es más pobre por eso. Es muy emocionante reconocerlo. Dios tiene un significado y un propósito para tu vida, y ha escrito al respecto, y tú tienes un papel que desempeñar. ¿Qué significa en mi vida cotidiana la forma en que vivo? ¿Marcará una gran diferencia si vivo de una forma o de otra? ¿Qué significa en relación con mi deseo de vivir la historia día por día? Antes que nada, comparemos eso con lo que dice el resto del mundo. El mundo está diciendo que tu vida no significa nada. Puedes hacer lo que tú quieras porque no eres muy importante, así que puedes jugar horas con los videojuegos. Desperdicia tu tiempo todo el día. Piensa en el ruido, los iPads, los iPhones y todas esas cosas, sin ofender a la compañía Apple. Distraen la atención, hay ruido en nuestros oídos, hay imágenes visuales a nuestro alrededor que nos distraen de la historia de la salvación. El hecho de reconocer el papel que tenemos que desempeñar es importante. No puedes matar el tiempo sin dañar la eternidad. Hay una sensación profunda de que lo que hacemos con los momentos de nuestra vida, cada día, marca una gran diferencia. Y si pudiéramos ver eso, cambiaría nuestra forma de vivir y actuar. ¿Crees que gran parte del desorden que vemos se debe al hecho de que este mundo moderno perdió la percepción de que la vida es parte de esta historia más grande? Yo creo que aquellos que son expertos en esto dirían que una de las principales características de nuestro mundo es que no hay ningún sentido de narración en nuestras vidas. La modernidad nos enseña, como ya dijimos antes, que puedes hacer lo que quieras, lo que significa que no tienes relevancia alguna. Sigue adelante y haz lo que quieras porque no tienes ningún papel. Tus decisiones no importan. No importan, tú no importas, ni tus decisiones. Nunca le dirías eso a alguien, no se lo dirías al presidente de los Estados Unidos. Nunca le dirías eso a un soldado que está subiendo a la colina. Tú estás frente al enemigo. Haz lo que quieras, no importa, no, te necesito ahora. Y para que nos demos cuenta de que tenemos una necesidad vital, Dios hizo que dependiéramos el uno del otro. Y la forma en que nos hacemos confiables en esas relaciones es viviendo de la forma en que Dios quiere que vivamos, nos pide que vivamos. Y para hacer eso, tenemos que estar unidos a Él, reunidos en la oración, hablando con Él seguido, recibiendo la gracia a través de los sacramentos y luego tomando las decisiones de la vida cotidiana con el corazón de un héroe. Porque en verdad se desarrolla una obra, como sucedió en los libros de Génesis y Éxodo, en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En la actualidad, en nuestra vida se está interpretando una obra y nuestras decisiones marcan una gran diferencia en cómo sucede todo. ¿Qué piensas tú personalmente de la idea de que eres parte de una historia más grande? ¿Cómo aplicas esto en tu vida de manera práctica? ¿De qué forma te encuentras tomando decisiones y pensando, wow, será mejor que tome una buena decisión para formar parte de la historia y para ser un héroe en ella? Bueno, lo interesante es que cuando te das cuenta de que tienes un rol en esta historia, aunque el rol sea menor en comparación al que tiene Jesús, esto le aporta dignidad a tu vida. En mi propia vida, de repente todo tuvo más sentido, todo era más importante, porque me di cuenta de que a pesar de que mi rol era más pequeño, ese papel era irreemplazable en la historia más grande jamás contada. Y pienso en una amiga que un día me llamó muy entusiasmada porque tenía un nuevo empleo y me contó de él. Le pregunté, ¿qué haces exactamente? Me dijo, voy a abrir el correo. Yo pensé, ¿por qué el entusiasmo? Porque la había contratado el presidente de los Estados Unidos. Porque era parte de algo mucho más grande, a pesar de que su función parecía insignificante, porque se relacionaba con algo asombrosamente importante. Bueno, el trabajo del presidente es muy importante, pero no es nada comparado con el papel de Jesucristo y su persona, y todo lo que ha hecho. Y ver que tenemos que desempeñar un rol al servicio directo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Significa que tengo que demostrar mi mejor esfuerzo todos los días, durante todo el día. Yo fracaso siempre. Pero cuando me estoy recuperando de esos fracasos, es el recordatorio de que Jesucristo me ha invitado a vivir en unión con Él y que soy parte de un proyecto que está liderando. En verdad ha cambiado cómo vivo mi matrimonio, en cómo crío a mis hijos, en la forma en que hago mi trabajo e incluso en el trabajo de evangelización con universitarios. Todas estas cosas han sido encausadas por esta invitación
a formar parte de algo mucho más grande que yo y a encontrar mi dignidad en eso. Esto me recuerda a algo que ya habías mencionado, Curtis, que es una magnífica reflexión que hizo un santo católico llamado San Ignacio de Loyola acerca de lo que él llama los dos estandartes. ¿Puedes explicarnos eso? Claro, Ignacio, el fundador de los jesuitas, pidió a una generación que reconociera lo importante que eran sus vidas. Y en un momento nos pide que reflexionemos en medio de su retiro acerca de la meditación de los dos estandartes o dos banderas. Cuando dos ejércitos se enfrentaban, unos avanzaban con su bandera que representaba a su nación, lo que ellos representaban, y los otros tenían la suya, y esencialmente él dice, miren, el mundo está en medio de esta batalla cósmica, y hay dos reinos que están en guerra, el reino de Jesucristo, el reino de la luz y la bondad y la piedad y la verdad, y el reino de Satanás, que es el reino de la guerra y del odio. Se opone a todo lo que Cristo representa, y tú y yo, cada persona tenemos que elegir en qué bando queremos luchar. Entonces, imagina esas dos banderas, y tú parado allí ante Jesucristo, y Él te pide que elijas. ¿Quieres luchar para mí o quieres luchar contra mí? Y esa es la decisión, la dignidad que tenemos cada uno de poder decidir. Mirando a Jesucristo a los ojos le dices, estoy contigo. O bien ser honesto y decirle, no estoy contigo. No vivas en medio, donde fingimos que no importa. Eso es desperdiciar y malentender todo el sentido de la vida. Ese es el poder de la historia de la salvación, reconocer que esa es la decisión que debemos tomar. Todos los días tomamos decisiones en nuestra vida cotidiana que nos llevan hacia un bando o hacia el otro, una bandera o la otra. Hay un principio simple que debemos recordar, es como una progresión de pensamiento que dice, siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Comienza en tu forma de ser. ¿En qué piensas? ¿Cuáles son las decisiones que tomas? Nuestro destino eterno se determina en una serie de eventos y un correcto razonamiento. Y esa es la ventaja de conocer la historia. Realmente es el paradigma, la forma de mirar la vida que nos permite ver las cosas con precisión para pensar correctamente y tomar buenas decisiones. Ya hemos visto que nuestras vidas están atrapadas en una historia mucho más grande, un drama que continúa desde el principio de los tiempos, una lucha entre el bien y el mal, entre lo que el antiguo teólogo cristiano San Agustín llamó la ciudad de Dios y la ciudad del hombre. Todos los días tomamos decisiones que nos acercan a la posibilidad de ser el tipo de persona que Dios quiere que seamos, o nos alejan de Él, decisiones que construyen la ciudad de Dios o que construyen la ciudad del hombre. Ahora es el momento de que tú entres en la historia, que también vas a desempeñar tu papel. Permite que las decisiones que tomas a diario te acerquen al rostro de Cristo.